Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería, coloquios desde la UNI. Reciban el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos, y quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, intercambiando experiencias, viendo que los sucesos de los últimos tiempos se conviertan además en un conocimiento que podamos administrar como experiencia y que nos dé espacios para decisiones en el futuro y ver qué es lo que mejor conviene en la adopción de las tecnologías de la información y todos sus avances, tanto en el proceso educativo como en el proceso productivo. Bien, el día de hoy, un tema que estamos tratando todos y que ha impactado notablemente en los distintos espacios del quehacer social, la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial, una algoritmia muy especializada que nace denominándose inteligencia artificial de primera generación y que ahora da un salto hacia algoritmos mucho más complejos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la inteligencia artificial agéntica? El nuevo gran paso. ¿Qué es lo que se avecina? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y qué sucederá? ¿Y qué es lo que ya está sucediendo y cómo impactará en todos los espacios educativos, productivos y en general en la sociedad? Entonces, este tema además está encaminado hacia una incorporación de las tecnologías cuya actividad, cuyo aprovechamiento, cuya utilidad por quienes llegarán a la quinta revolución industrial y su vivencia en toda su extensión para los próximos 5 años, pues tiene que incubarse desde ahora. No es el hecho que la inteligencia artificial de segunda generación ya esté presente y qué bien, ahí está, y bueno, a ver, en la universidad damos algunos cursos, es mucho más que eso, porque hay muchos comportamientos que tendrán que ser eh, reeditados. Muchos aspectos de la producción, en la competencia por los mercados, la academia misma en sus estructuras curriculares y en general en la vida social, habrá una inteligencia de tercera generación con toda seguridad, y esto seguirá evolucionando y esto será cada vez más impactante en el quehacer humano. Una inteligencia artificial que ya está presente incluso hasta en los tejidos de la ropa que vestimos, como en los sensores que colocan dentro de los organismos para hacer cambios dentro de la estructura orgánica para tratamientos invasivos, pero por sensores microscópicos, nanomicroscópicos, ¿no? Entonces, veamos hoy día qué hemos preparado para este tema con un paréntesis. Primero, recordarles que el día de hoy en Estados Unidos se lanza el Skylab, el primer laboratorio espacial tripulado. Un hito en la historia de la humanidad, un momento que recordamos, fue un 14 de mayo, como hoy, y esto sirvió para una serie de experiencias que desde la NASA y desde la actividad científica en general dio espacio a nuevas investigaciones, a nuevas incorporaciones. Además, debemos prepararnos para el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que es el 17 de mayo, este domingo. Se celebra cada año. Esta actividad, que data del 2005, es una iniciativa para propiciar justamente los espacios en la vida académica, en el mundo de la producción, en los gobiernos en general, sobre en tanto se incorporan las telecomunicaciones y la sociedad de la información, que en ese momento era ya el reconocimiento de la cuarta revolución industrial, de la cual ahora ya estamos saliendo encaminados hacia la quinta revolución industrial. Bien, con este paréntesis, empezar diciéndoles que a la fecha hay dos momentos en la historia de la inteligencia artificial, ¿no? Dos momentos que estamos viviendo. Somos contemporáneos con estos hechos
Y el primero de ellos, que tiene aproximadamente unos 5 años, vamos a ver esto, pero lo vamos a ver rápidamente, y qué va a ocurrir para los próximos 5 años, ¿no? Una primera inteligencia artificial llamada generativa, y ahora una segunda inteligencia artificial llamada agéntica. Vamos a aclarar conceptos y vamos a ver opciones de aplicación. Entonces, vamos a empezar con la inteligencia artificial generativa y vamos a revisar algunos conceptos relacionados a esta, ¿no? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial generativa? Y esta surge de lo que se llaman los avances en algoritmos complejos, ¿no? En el ámbito técnico le llaman redes neurales o neuronales profundas. Pero son algoritmos complejos, en síntesis, muy complejos, ¿no? Algoritmos que logran desarrollarse a partir de software muy especializado y estructuras que además sincronizan la explotación de la actividad electrónica de las computadoras, ¿no? Entonces, se llegó a un momento en que esta clase de aplicaciones eh, podían aprender, y se llamó a esto el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático adaptativo. Y esto da lugar a lo que se llama modelos entrenados con grandes volúmenes de datos, que Internet y todo lo que circula en el universo de datos planetario es la gran base de datos que utilizan estas herramientas para producir los documentos, los reportes y todo lo que ahora es posible hacer con inteligencia artificial generativa. Bueno, y generar contenido, nuevos contenidos con mayor rapidez, con mayor precisión, con mayor calidad también, y contenidos similares a los que producíamos anteriormente con las herramientas gráficas o con toda la parafernalia, todos los instrumentos que antes teníamos que utilizar y que ahora se sintetiza gracias a la inteligencia artificial generativa para hacerlo en menor tiempo y con más calidad. Pero claro, esto la inteligencia artificial generativa no lo hace sola y por sí misma. Siempre habrá el conductor inteligente que explota estas herramientas y les da la orientación de uso. Pero llegó algo más, pues. Entonces llega la inteligencia artificial agéntica. Agéntica es un término adaptado del vocablo agente. Vamos a explicar por qué este vocablo agente da espacio a esta denominación de este segundo momento en la historia de la inteligencia artificial. Y surge luego de la inteligencia artificial generativa por una combinación que se hace con la automatización hipercompleja, ¿no? Eh, y a partir de allí, el aprendizaje autónomo y la memoria contextual, aparece acá un nuevo concepto. Y las estructuras sintácticas y semánticas que empiezan a utilizar estos algoritmos dan espacio a construcciones todavía mucho más complejas justamente, de manera que la capacidad de adoptar y ejecutar decisiones lo toma ya el software, lo que se llama inteligencia artificial agéntica. Deciden, es decir, están entrenados de tal manera y utilizan tales memorias contextuales que llegan entonces a definir decisiones. Creo que la descripción adecuada es eso, definir decisiones, ejecutar decisiones, así como acciones en donde ya no es necesaria la intervención humana. Es que se generan patrones de comportamiento que estos algoritmos pueden gestionar, de manera que pueden readaptar si aparece un comportamiento distinto. Por ejemplo, la distancia que capta un sensor puede alejarse, puede aproximarse, y el sensor genera un patrón, un nuevo patrón, y nuevos patrones según más alejamiento o más cercanía, más temperatura, menos temperatura, mayor cantidad de volúmenes de datos, menor cantidad de volúmenes de datos, etcétera, ¿no? Y así esa complejidad puede ser administrada por la propia estructura algorítmica de la inteligencia artificial agéntica. Y desde este punto de vista vamos a observar qué es lo que tanto se puede hacer. Primero, ver entonces el futuro, los próximos 5 años. ¿Qué va a ocurrir? Y encontrar que hay una serie de espacios, porque estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial. Miren, sistemas de inteligencia artificial.
¿no? La nueva descripción. Pero ¿de qué son capaces? Bueno, sí, actuar autónomamente, en base a patrones, en base a aprendizajes o entrenamientos o estructuras que se van combinando y se van asimilando. Actuar autónomamente. Pero también coordinar tareas. Ojo, lo que puede ocurrir en una computadora puede ampliarse a cualquier otro equipo fuera de la computadora. Puede ser una cadena de computadoras y coordinar tareas mediante órdenes que emite la estación original. Tomar decisiones y ejecutar procesos completos. Una línea industrial en una fábrica puede ser administrada por un sistema de inteligencia artificial agéntica. Y encontramos también que entonces hay una nueva manera de entender la asistencia de la inteligencia artificial, porque no será únicamente para asistir, como venía ocurriendo con la inteligencia artificial generativa, sino que además operará, actuará, decidirá, actuará, coordinará tareas, tomará decisiones, ejecutará procesos. En esa línea es que existen nuevos conceptos y reordenamiento de la actividad productiva. Y evidentemente tendrá que serlo de la formación de profesionales. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué ocurrirá entonces para los próximos 5 años? Primero, una transformación del trabajo. Vamos a pasar del apoyo a la ejecución. Un proceso en el que la actividad ya no es únicamente documentar desde el lado del ingeniero que prevé una línea de producción, sino que ese planeamiento asistido por inteligencia artificial agéntica le permitirá ya prever toda la ejecución del proceso y él será un supervisor. Eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Bueno, nacimiento de la empresa agéntica. Ojo, un sistema de inteligencia artificial agéntica dará soporte a la empresa, a la organización agéntica. Lo vamos a ver con detalle también. Todo lo que estamos, que son 10 temas que vamos a tratar, acá los vamos a enumerar y luego los vamos a revisar uno por uno. El incremento exponencial de la productividad, el riesgo de concentración de poder tecnológico, ojo a este detalle, sobre todo a quienes tenemos responsabilidad académica o dirigimos instancias de producción. Auge del gobierno y regulación de inteligencia artificial, del gobierno en cuanto a gobernanza, pero también en cuanto a normatividad. Evolución de la ciberseguridad hacia guerra autónoma. Ojo con esto, ya se está viendo lo que está ocurriendo en Ucrania, en Irán, ya se está viendo. Cambio profundo en educación y formación profesional, definitivo. La inteligencia artificial física y automatización del mundo real. Es decir, esto va a llegar a circuitos. Sí, o sea, no es únicamente la computadora y todos los sistemas de inteligencia artificial agéntica que ahí se hayan instalado, sino toda la línea de circuitos físicos. Impacto social y psicológico va a ocurrir y la transición hacia una civilización cognitivamente aumentada. A ver, esto como pronóstico. Esto está en debate en muchos foros en estos momentos. Y es algo que quienes estamos en, en la línea de la generación de los 60 o más, probablemente no vamos a ver los grandes resultados que se avecinan, pero vamos a dejar las bases. Nos corresponde dejar las bases. Bueno, veremos el primer tema. ¿Cuál será el impacto referido a la transformación del trabajo y por qué se dice del apoyo a la ejecución? Tengamos esto en cuenta. Porque los agentes de inteligencia artificial, ¿qué van a realizar? Van a gestionar compras, van a coordinar logística, van a gestionar compras, ¿por qué? Porque si en el stock de un almacén hay sensores que detectan determinada baja de mercadería, el sistema detecta el hecho y organiza la orden de nuevos productos.
ya no es únicamente facturación, sino todo el proceso anterior, aprovisionamiento. Ya funciona. Coordinar logística, por lo tanto, ¿no? Eso tiene mucho que ver con logística. Analizar contratos. Todo lo que es facturación tiene que ver con un contrato. Responder incidentes de ciberseguridad. Ya está sucediendo. Hay proyectos de desarrollo de ciberseguridad con plataformas de inteligencia artificial agéntica sobre computadoras cuánticas. Esto ya se ve en la India, en Estados Unidos y en Japón. Supervisar operaciones financieras. En Perú, la Superintendencia de Banca y Seguro ya mostró interés sobre este tipo de desarrollo. Programar software. Sí, vamos a dar instrucciones a nuestra plataforma de inteligencia artificial agéntica y le vamos a decir, necesito un programa para que haga tal o cual cosa con tales características. Administrar campañas comerciales. Monitorear infraestructura crítica, sobre todo aquellas empresas que tienen activos críticos, pues se puede monitorear la infraestructura que le da soporte. Hablábamos del censo último y el censo último incluía tablets y computadoras, recojo de datos de campo, recojo a través de nodos descentralizados y toda esa infraestructura crítica tiene que ser monitoreada y lo puede hacer ya plataformas de inteligencia artificial agéntica. Bueno, entonces, si esto será posible que lo realicen los agentes de inteligencia artificial y cada uno de estos se convierte en un agente, pues va a ocurrir una migración respecto del ser humano hacia funciones de supervisión. Mirar qué va a suceder, la visión superior, ¿no? Supervisar qué va a suceder, qué está ocurriendo y qué podrá ocurrir. Análisis de mercado, por ejemplo. Análisis de producción, también. Análisis de función, cómo está la línea del sistema de inteligencia artificial agéntica. Habrá también que tener ese tipo de habilidad. Validación, por lo tanto, de procesos. Diseño estratégico. Esto todavía está en duda si se le podrá encargar al sistema de inteligencia artificial agéntica. Probablemente se le podrá requerir captura de datos y análisis de datos, pero el diseño estratégico pues al parecer todavía dependerá de las decisiones humanas. Auditoría, gobierno, ética y entrenamiento de agentes. Cuando hablamos de entrenamiento de agentes no es únicamente en función de la inteligencia artificial agéntica, sino también de sus diseñadores, desarrolladores y monitoreadores, ¿no? Entonces, aquí hay una suerte de nueva especialidad. Bien, ¿y esto a qué va a dar lugar? Bueno, el profesional promedio, miren ustedes este pronóstico, administrará equipos multidisciplinarios y multimodales, formados por personas y agentes autónomos. O sea, el agente autónomo es el sistema de inteligencia artificial agéntica, pero hay personas también en los equipos que son de distintas disciplinas con múltiples recursos multimodales. Miren, o sea, estamos viendo, por ejemplo, un médico en una sala clínica en donde hay equipamiento que actúa en función de sistemas de inteligencia artificial agéntica y, y además neurólogos, nefrólogos, ¿m? Profesionales de distintas especialidades que pueden estar allí físicamente presentes o pueden estar en línea, pero con una calidad de transmisión audiovisual que es como si estuvieran ahí presentes, ¿no? Bueno, todo esto que también ya se ve, ya hay hospitales en Japón, en China, en Alemania, donde esto ya se ve, cada vez va a ser más complejo. Bueno, ese es un tema. Entonces, los escenarios de trabajo se van a modificar notablemente y ya se está viendo. ¿Por qué se dice que nace la empresa agéntica? Bueno, esto tiene relación con que un agente financiero, un agente artificial, agéntico, ¿no? Financiero, negociará pagos. Otro
optimizará inventarios, otro más gestionará riesgo, otro atenderá clientes y otro supervisará ciberseguridad. Y en cada uno de estos casos se está refiriendo a agentes de inteligencia artificial. ¿Y esto a qué va a dar lugar? A que va a haber una reducción drástica de tiempos operativos, un menor costo administrativo, decisiones más rápidas, operación continua 24 horas diarias, 7 días a la semana, hiperautomatización organizacional. Esto ya se está viendo. Quienes son, eh, quienes dan algún tiempo cada día en las redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, hay mucha publicidad de Coursif, ¿no? Una plataforma que entrena en el empleo de las plataformas de inteligencia artificial y en donde hacen una suerte de melodrama y presentan al profesional muy experto, pero que al no saber manejar herramientas de inteligencia artificial, prefieren al profesional con menor experiencia, pero que sí sabe manejar herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las empresas ahora están apostando a reducir costos, a reducir tiempos y a decidir con mayor rapidez y a decidir permanentemente para permanecer en competencia óptima en el mercado. En las universidades no va a ser distinto, ¿ah? Porque también hay un impacto en la misma dirección. Entonces, la empresa dejará de depender solo de procesos manuales. Van a operar mediante, y ahí está la frase, ecosistema de agentes. Agentes, este término referido a sistemas de inteligencia artificial agéntica, ecosistemas de inteligencia artificial agéntica, ecosistema de agentes. Esto es lo que ya es tendencia en el mercado internacional. Entonces llega el incremento exponencial de la productividad, una aceleración económica en ambientes de salud. Por ejemplo, en el caso peruano, han venido a menos los sistemas de atención de salud. Se espera, se espera que una decisión estratégica de gobierno sea que hayan sistemas de inteligencia artificial agéntica en el sistema de salud peruano pronto, para que eso mejore notablemente. En banca, en educación, manufactura, defensa, transporte, investigación científica, va a haber una aceleración económica porque al reducirse los costos, al reducirse los tiempos, se va a entonces a hacer un incremento de capacidad económica y de rapidez en la realización de proyectos de desarrollo, de atención al cliente, etcétera. Entonces tenemos que va a haber un incremento en la productividad. ¿Por qué? Porque hay una automatización cognitiva, hay un análisis predictivo, hay una coordinación autónoma y hay toma de decisiones asistida. Es necesario acá reiterar algo que en los coloquios venimos señalando desde mucho tiempo atrás. La analítica predictiva en manos de los educadores. Los educadores ya tienen que incorporar esta variable a su actividad. Y hablamos de educadores de educación superior como educación básica regular, porque al término de cada promoción, el rol del educador es decirle a la sociedad, esta promoción y estos miembros de la promoción serán útiles en un horizonte de 10 años en tal y cual área de desarrollo del plan de nuestro país, de nuestra municipalidad, de nuestra región, de nuestra empresa, porque tienen estas aptitudes y estas actitudes. Analítica predictiva en función del producto educativo. Bueno, ese es uno de los temas en los que eh, la inteligencia artificial va a ayudar una barbaridad. Entonces, muchos procesos que hoy toman días se van a resolver en minutos. Esto también ya está sucediendo. El riesgo de concentración de poder tecnológico, esto sí es un asunto sobre el cual tenemos mucho que tratar y probablemente habrá un coloquio solo para esto, porque hay un impacto geopolítico, hay una suerte de modelos fundacionales, ¿no? Nuevas iniciativas, nuevas perspectivas, políticas económicas, académicas,
y es que habrá mucha creatividad asistida por esta tecnología que va a dar lugar a nuevos modelos. Habrá una infraestructura computacional cada vez más potente. Habrá un mayor volumen de datos cada vez mejor explotado. Y habrán ecosistemas de agentes, o sea, ecosistemas de sistemas de inteligencia artificial agéntica al servicio de las organizaciones. ¿Y esto que va a dar lugar? A una acumulación de ventajas estratégicas enormes. Entonces, ¿qué corresponde? ¿Competir más o coordinar mejor? ¿Qué corresponde? ¿Ser mejor que el otro o ser mejores todos? Aquí hay mucho por debatir. Entonces, hay un concepto acá a tener en cuenta porque ¿qué va a generar esto? Nuevas dependencias digitales. Va a generarse una desigualdad tecnológica, monopolios cognitivos y brechas económicas entre países. Brechas que cada vez se confirman más. Primero, con la aparición de las microcomputadoras se anunciaron brechas, se dieron. Después, con la incorporación de las redes de microcomputadoras, van a haber brechas, se dieron. Con la aparición de Internet, van a haber más brechas, se dieron. Y ahora, con el aprovechamiento de las tecnologías de la información en esta cuarta revolución industrial, se anunció previamente, se van a profundizar las brechas y se dio. Todos los rankings de eh, visibilidad de cómo están los países en desarrollo digital ponen a Perú en una posición alarmante. Y las distancias respecto de la productividad y respecto de los talentos se han profundizado, ¿no? Las brechas se han profundizado. Que esto no nos ocurra ahora, nuevamente. ¿Qué hay que tener en cuenta? La soberanía tecnológica. Ahora, eso no depende que se fabriquen computadoras acá, no. Eso depende de aprovechar mejor las computadoras. Y esto también se va a convertir en un asunto de seguridad digital. Entonces, aquí hay un problema de talentos. El problema no es potencia de la computadora, es talento de quien las usa. Hay una quinta cuestión, auge del gobierno y regulación de inteligencia artificial, en debate pleno en este momento y a escala de grupos regionales, de continentes, porque los nuevos marcos regulatorios sobre la responsabilidad legal con el empleo de inteligencia artificial ha traído mucha discusión. De espacios pequeños en las escuelas donde los estudiantes ahora hacen las tareas con inteligencia artificial y en las universidades también, hasta actividades a escala de escenarios de fábricas y de grandes empresas, ¿no? La trazabilidad de las decisiones. Hoy día una decisión ya no es argumentada por el que la describe, sino que puede ofrecer toda la cadena previa de decisores para llegar a una argumentación. Privacidad. ¿Cuál es la privacidad ahora con la inteligencia artificial? Si con el Facebook o el Instagram o el LinkedIn ya entró en cuestionamiento, ¿y ahora qué va a ocurrir? La autonomía excesiva. Tendrá que darse marcos regulatorios para la supervisión humana. Esto es un pronóstico, esto es sí o sí, esto va a ocurrir. Lo que van a necesitarse es abogados, supervisores de sistemas agénticos, médicos, supervisores de sistemas agénticos en las múltiples especialidades y así sucesivamente. Entonces, los límites éticos los tenemos que construir desde la escuela básica regular. Mayor relevancia. Todos los ISO, bueno, las normas, todos los estándares organizacionales apuntan ya a una modificación drástica en función de la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Recientemente apareció el ISO 38500, 42001, eh, las- el sistema de normas, el NIST de los Estados Unidos, ¿no? Que los estándares tecnológicos también tienen una actualización con la incorporación de la inteligencia artificial.
Y lo propio ocurre en Europa, en donde NISA y otras plataformas de regulación y ya están también siendo modificadas con un sorprendente impacto en consecuencia del potencial de la inteligencia artificial. ¿Qué va a suceder? Bueno, que la gobernanza será crítica, que el cuidado de la gestión asistida por la inteligencia artificial tiene que obedecer a protocolos muy bien definidos en las organizaciones, porque los agentes, la agéntica, podrá actuar sobre sistemas reales. Pueden tomar decisiones en finanzas, en salud, en infraestructura o en defensa. Entonces, a la especialización, diría los abogados, los economistas, los administradores, especializados en ciencias de datos y en inteligencia artificial. Los vamos a necesitar. Bueno, hay una evolución de la ciberseguridad hacia guerra autónoma. Y en este caso nos referimos a cambios radicales del ciberespacio, ¿no? El ciberespacio que hasta la fecha parecía el espacio de interconexión global va a tener cambios porque necesitamos incorporar agentes defensivos autónomos, la ciberseguridad, pues, eh, centros de operación de sistemas inteligentes, respuesta automática a incidentes. Nuevamente aparece acá el término predictivo, ¿no? La detección predictiva. O sea, tengo esto que va a ocurrir después. El hunting continuo, simulación dinámica de amenazas. Estos procesos de simulación de amenazas los tenemos que adoptar todos para tomar previsiones. Porque lamentablemente, como hay delincuencia y hay un nuevo tipo de delincuencia, la ciberdelincuencia, ellos también usan inteligencia artificial y ellos también empezaron a utilizar tecnología cuántica. Bueno, y asimismo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que nos vamos a incorporar con software maligno autónomo, ¿sí? Así como estamos hablando de agentes autónomos, pues a malware autónomo, ¿no? Phishing hiperpersonalizado. Actualmente el phishing es dirigido a determinada persona. Cuando se dice hiperpersonalizado es porque se le está ya incorporando mecanismos de seguimiento a la persona y a muchas personas, según sus propios rasgos. De manera que los engaños son más especializados. Entonces tenemos que preparar a nuestras nuevas generaciones para que no sean ingenuas, ¿no? Ataques coordinados por inteligencia artificial, explotación automática de vulnerabilidades. Entra el software maligno, se instala y espera momentos o crea los momentos, no importa el tiempo, hasta explotar las vulnerabilidades de una organización. Entonces, la velocidad de ataque y defensa se prevé que será muy superior a la capacidad humana. De ahí la importancia de los supervisores agénticos, ¿ah? En el cambio profundo en educación y formación profesional. Habilidades más valiosas. Veamos estas dos pizarras. Mucho hablamos del pensamiento crítico. ¿Estamos haciendo lo suficiente para crear pensamiento crítico? Eso no es responsabilidad de la universidad. Eso es responsabilidad de todos, desde el educador en inicial y crear las condiciones hacia la educación superior y hacia el mundo productivo, donde el pensamiento crítico sea parte del talento. La supervisión de inteligencia artificial. Ya hemos hecho varias anotaciones sobre esta nueva habilidad, el razonamiento ético, la creatividad. La creatividad no se compra en la farmacia, la creatividad no se logra con pastillas, la creatividad no se logra en educación superior, la creatividad se logra antes de los 7 años y se potencia después, pero tiene que haber la base. Modelado estratégico. Todo ahora va a obedecer a patrones y a modelos. Ya los modelos aparecieron hace una veintena de años. Esto se va a profundizar. El liderazgo multidisciplinario y multimodal. Sea, los gerentes antes eran gerentes de las áreas legales o de las áreas económicas. No, ahora tienen que ser gerentes multidisciplinarios y multimodales. Capacidad interdisciplinaria.
Entonces, ¿qué va a ocurrir con las competencias? Competencias en herramientas multimodales, competencias en pensamiento vibracional. En los coloquios desde la uni hemos tratado el tema del pensamiento vibracional varias veces. Coordinación de inteligencias y predictividad total. Ya no podemos pensar en organizaciones que viven el presente. Es organizaciones que lo que hacen están mirando el futuro permanentemente. Predictividad, qué va a ocurrir con cada movimiento o con cada no movimiento. Entonces, los profesionales aprenderán a dirigir agentes, como hoy se dirige un equipo humano. Agentes, agéntica, inteligencia artificial física y automatización del mundo real. Bueno, la inteligencia artificial agéntica más robótica como un todo integrado son las plataformas de las fábricas inteligentes, de los almacenes autónomos, de los vehículos coordinados que circulan sin necesidad de chocar, de los drones logísticos, de la agricultura automatizada. Acá en Perú, increíblemente en el norte del país, hay empresas que ya están usando esto. Mantenimiento predictivo industrial, nuevamente la palabra predictivo, ¿no? A escala industrial. Mentes predictivas. A ver, colegas de las escuelas de educación básica regular, competencias en función de la producción. Organizaciones multimodales y multicanal. Así van a ser ahora las empresas. Así debían ser ya las universidades y las escuelas también. Puertos y transporte multimodal. Los puertos que se hablan megapuerto tienen que ser necesariamente multimodales, es decir, aviones, barcos, trenes y vehículos tipo grandes omnibuses o carros, ¿no? Todo en conjunto, todo en el mismo puerto. Logística inteligente y futurología total. ¿Cuál es el insumo de la futurología total? La predictividad. Esto a qué va a dar lugar escenarios donde la frontera entre software y operación física va a empezar a desaparecer. Ya está desapareciendo, ¿ah? Impacto social y psicológico. Veamos qué hemos detectado. Nuevos desafíos. Dependencia excesiva de sistemas autónomos. Esto puede ser un peligro. Esto en 4 o 5 o 6 años, si el factor dependencia en la conducta de los jóvenes de hoy continúa, no vamos a tener profesionales que se liberen de la dependencia digital o que se liberen de incluso los sistemas de inteligencia artificial agéntica. Ellos tienen que ser los conductores y no depender de la inteligencia artificial. Entonces, hay un riesgo de pérdida de habilidades cognitivas actualmente. Tenemos que recuperar espacio, algo que ya también hemos recordado en varios coloquios. El BID publicó en el 2022 un documento sobre un estudio de campo en Perú, escaso talento digital. Si esto no lo superamos, ¿cómo llevamos a la producción a escenarios de habilidades cuánticas? Tenemos que acelerar el paso, necesitamos trabajar corporativamente desde la escuela básica regular, en la universidad y en alianza con las empresas para poder recuperar los espacios que han quedado en vacío. Sobre automatización, nuevos desafíos. Sobre fatiga digital, hay psicólogos que están trabajando esto. En el coloquio anterior o en el aún anterior, hemos presentado la nueva tipología de enfermedades psicológicas producto del estrés digital, ¿no? La deshumanización del trabajo es un riesgo. Por lo tanto, mientras se redefinen estos escenarios, habrá una crisis de propósito profesional.
De manera que en colaboracionismo en la producción, esta palabra colaboracionismo la rescatamos en los espacios contemporáneos. Antes se refería a los traidores en las contiendas bélicas, ¿no? Los que asistían al invasor. Pero no, pues, esto viene de colaborar. Y los ambientes de producción hoy en día es colaboración total, colaboracionismo en la producción. Necesitamos organizaciones con amplitud decisional donde todos se apoyan, aún en el ambiente de estrés de información y de una combinación multimodal, múltiples recursos en base a aptitudes, conocimiento, inteligencia y actitudes, manejo emocional, 100%. Estamos hablando de una redefinición del liderazgo donde las máquinas también actúan, donde las máquinas también deciden y actúan. Nosotros tenemos que estar por encima de las máquinas. Entonces, asistimos a una transición hacia una civilización cognitivamente aumentada. Esta es una frase curiosa, pero que la tendremos que adoptar, donde la inteligencia artificial es un actor operativo, ¿no? Organizaciones multimodales, humano, inteligencia artificial. Algunos las llaman híbridas. Bueno, automatización cognitiva masiva, colaboracionismo, ¿no? En las instituciones, nuevas profesiones, algo hemos citado, reformas regulatorias globales. Ya no son tiempos de decir yo soy mejor que tú, son tiempos de decir todos somos mejores. De lo contrario, las crisis internacionales se van a agudizar. Redefinición completa de productividad y liderazgo. ¿Qué viene entonces ocurriendo? Que la brecha de inteligencia artificial se reduce a este fraseo. ¿Sabe o no sabe? Gobernarla, integrarla, supervisarla y convertirla en ventaja estratégica, lo cual significa que la revolución agéntica se dirige a la automatización, coordinación multimodal y decisión interdisciplinaria, la interdisciplinariedad. Bueno, la Universidad Nacional de Ingeniería, en el marco de todo lo que acontece en nuestro país y en las instituciones, aún así celebramos nuestros esquicentenarios, 150 años de orgullo institucional, y ofrecemos nuevas maestrías acordes a los tiempos contemporáneos. El primer MBA en una organización universitaria estatal peruana, con mención en gerencia y tecnología, una maestría ejecutiva en transformación digital, ya con un enfoque hacia transformación cuántica, una maestría en ingeniería de procesos con mención en gestión de la calidad y tecnologías de la información. Las tecnologías de la información son eficientes en función de la gestión de calidad y la gestión de calidad depende de la ingeniería de procesos. Y una maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital en un país donde urgentemente necesitamos gerentes de seguridad digital. Cualquier información, por favor, con Milagros en el 935-084-220. Tomen nota de este número, 935-084-220. Recordarles que para la transformación digital hacia la transformación cuántica necesitamos que la escuela básica cumpla con estos objetivos. Desarrollar habilidades de observación y análisis. Fundamental. Educar en la matematización del pensamiento, no solo en técnicas operativas de la matemática. Formar en la competencia digital hacia la competencia cuántica. Son diferenciadas. Y en educación superior, entonces, podremos desarrollar estos objetivos de mejor manera. Desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional, fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética y en función del razonamiento cuántico. Tener presente que el desarrollo institucional en razón del producto educativo para la quinta revolución industrial y siguientes, porque ya está pronosticada la sexta revolución industrial, depende de capacitar a los docentes en educación digital, entendida ahora como el aprestamiento para la educación cuántica. Entonces, formar maestros que estimulen el tratamiento
racional de la información y su aprovechamiento productivo. Tenemos una nueva disciplina, la ingeniería educativa, y una nueva función que es la tecnología digital y gestión educativa. Y estas dependen de una serie de recursos. La tecnología digital, de un lado, requiere de equipamiento, aplicaciones, conectividad. Y estas dan soporte a la gestión educativa para la gestión de modelos, de procesos y de logros. Un todo integrado soportado por las tecnologías de la información. Bien, una síntesis estratégica de lo dicho el día de hoy, tener en cuenta que la inteligencia artificial agéntica transformará los procesos educativos y productivos y se anuncia que esto ocurrirá mediante autonomía operativa, aprendizaje adaptativo y decisiones inteligentes. Se acelerará la innovación, la personalización, la productividad, la colaboración humano-máquina multimodal total en ecosistemas altamente dinámicos. ¿Esto suena utópico? No, señores, esto ya está funcionando. Esto solamente se va a perfeccionar. Y tener en cuenta entonces como perspectiva histórica, es cuestión de acceso o acceder a ciegas. Mejor que sea acceso, ¿ah? Logremos el acceso. Acceder significa subordinarse, subordinar. Y eso no queremos. Lo que queremos es acceso, acceso voluntario, acceso dinámico, acceso inteligente, acceso profesional, acceso debidamente preparados en todas las instituciones. De eso se trata. Bueno, decirles que el domingo celebramos el Día Mundial de Internet, 17 de mayo. Y hay un artículo que hemos preparado y que se lo estamos alcanzando a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que para recibir este PPT, para recibir el video del día de hoy y este artículo, tienen que registrarse en el chat en donde está el enlace para que dejen sus datos. Bueno, este tema, la inteligencia artificial agéntica, el nuevo gran paso es de ustedes, dialóguenlo, divúlguenlo, hablen con sus colegas, hablen en familia, preparémonos para dar el gran salto cualitativo que esto exige. Acá está cualquier contacto con la ingeniera Liliana Dueñas en ese teléfono, en ese correo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Acá reitero correos y contacto y teléfono para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Si desean esta conferencia con amplitud y con mayor detalle en sus organizaciones, comuníquense con nosotros.